Muy bien, buenos días hermanos, es un gusto para mí volver a compartir con ustedes este tiempo. Quisiera invitarles a leer un pasaje del Antiguo Testamento y algunos del Nuevo. En Proverbios, buscamos Proverbios capítulo 4, no sé si quieren acompañarme ahí en la lectura. Proverbios 4, versículo 23, para muchos seguramente le va a ser muy conocido este pasaje. Dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Otra versión dice: porque de él emana vida. ¿Sí? Y vamos a leer también en el Nuevo Testamento, Primera Juan capítulo 2, en principio. Hay una palabrita que se repite, o sea, hay varias palabras que se repiten en este libro. Una de las que más veces se repite es la palabra permanecer, o sea, permanece o permanecer, todo lo que es de esa familia, ¿sí? Se repite 21 veces. Por eso quería que prestemos atención, ¿sí?, a esta palabra y a qué significado tiene para nuestras vidas y qué tiene que ver con este pasaje que hemos leído de Proverbios. Dice el versículo 24 de 1 Juan capítulo 2, ¿sí? Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Después vamos a leer algunos versículos más, ¿sí? El primer versículo que leímos en Proverbios nos habla de guardar, ¿sí? Sobre toda cosa guardada. ¿Saben qué significa ahí? Aquello que nosotros más estimamos, ¿sí? Seguramente que nuestros pensamientos pueden ir a algo material. Quizá si alguien tiene algo valioso por ahí guardado, ¿sí?, trata de guardarlo de la mejor manera para conservarlo, para que nadie lo toque, ¿sí?, porque tiene un valor. Bueno, dice Dios que aquello que tiene más valor para mí debe ser mejor guardado, ¿sí? Y dice que sobre todas estas cosas valiosas, y son valiosas para mí, ¿sí?, tiene que estar mi propio corazón, ¿sí? Y eso es muy importante, ¿sí? Es muy importante porque el Señor Jesús, hablando con sus discípulos allí en el Sermón del Monte, les va a decir, con una pregunta, le dice: ¿no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? O sea, Él les está diciendo la vida, o sea, la vida espiritual, mi relación con Dios, está por encima, ¿sí?, de todo lo demás, ¿eh? Si bien es importante estar bien, ¿sí?, tener todo lo necesario para nuestro sustento, ¿sí?, sentirnos seguros, cuidados, pero sobre todas esas cosas, ¿sí?, está nuestro propio corazón, ¿eh? Ahora, cabe la pregunta, ¿sí?, ¿cómo debo cuidar? ¿Cómo debo cuidar mi propio corazón? Bueno, la Biblia dice que nuestro propio corazón es engañoso más que todas las cosas y perverso, ¿sí? Entonces, si bien dice la Biblia también, por otro lado, que el Espíritu Santo mora en nosotros, el Señor Jesús dijo: vendremos a Él y haremos morada con Él, una morada permanente. Y aquí viene la palabra que hemos visto aquí en 1 Juan, la palabra permanecer, ¿sí?, significa hacer morada permanente, ¿sí?, habitar en una casa, ¿sí? Permanecer significa eso, significa habitar de manera permanente y tener perseverancia en eso. Y aquí habla de diferentes aspectos, ¿sí?, de esta palabra en el libro lo habla Juan, ¿sí? Habla en el aspecto de mi relación con Dios, mi relación con la palabra de Dios y mi relación con la iglesia, ¿sí? Dice allí: lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros, ¿sí? Nosotros tenemos que tener una perseverancia en lo que es la doctrina o la enseñanza que hemos recibido, ¿sí? Es una manera de cuidar nuestro corazón, ¿sí? Permanecer en aquellas cosas que hemos escuchado, ¿sí?, en la sana doctrina. Muchas veces se dice esto en la iglesia, ¿sí?,
que estamos constantemente, más que nada en este tiempo, a través de los medios, más que nunca, bombardeados por pensamientos diferentes a lo que es el pensamiento de Dios. Y lamentablemente muchos utilizan la Biblia, y esa es la forma de engaño, y por eso llegan a nuestras vidas, ¿sí? Y utilizan la Biblia para transmitirnos conceptos que, si bien parecen ser de Dios, pero no son de Dios. Fíjense lo que dice allí un poquito antes, en el capítulo 2 de 1 Juan, versículo 19, dice así: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros, ¿sí? Allí va a hablar en forma negativa de un grupo de personas que estaban, que parecía que eran de la iglesia, estaban allí, pero dice que salieron. ¿Y por qué salieron? Dice, para que se manifieste que no todos son parte de la iglesia. ¿Por qué? Dice, porque si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido. Entonces, ¿cuál es la enseñanza que tenemos aquí? Es que si nosotros somos parte de la iglesia, si un día hemos aceptado al Señor Jesús como nuestro Salvador, somos parte, somos un miembro de la iglesia, vamos a permanecer. Nunca nos vamos a alejar de Dios y de su palabra, ¿sí? Ahora, quería decir un concepto acerca del hecho de permanecer, o sea, que tiene que ver con la comunión también, ¿sí? Si mi comunión con Dios, ¿sí?, es buena, también lo va a ser mi comunión con mis hermanos, con la iglesia, ¿sí? Por eso dice allí, ¿sí? Si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros. Ahora, había una comunión que es la comunión perfecta, que es aquella que tiene que ver con nuestra vida eterna, ¿sí?, que tiene que ver con nuestra posición delante de Dios, ¿sí?, que nunca la vamos a perder, ¿sí? Pero hay otra comunión que es la práctica, que es aquella que yo debo buscar diariamente, ¿sí? Que sin esta búsqueda de comunión, de relación con Dios, a través de la oración y su palabra, ¿sí?, no tengo comunión. Esta comunión práctica la necesito tener. Y fíjense, necesito tener con Dios primero, para luego tener una comunión, digamos, práctica también con mis hermanos, o sea, con la iglesia. Si bien yo soy miembro de la iglesia desde el día que conocí al Señor, una vez y para siempre, y no hay duda de esto, pero necesito una comunión práctica que cada día se renueve, y eso tiene que ver esencialmente con mi relación con Dios, ¿sí? Si mi relación con Dios es buena, también mi relación con mis hermanos va a ser buena. Y fíjense que en este tiempo de pandemia, nosotros estando en nuestro hogar, ¿sí?, podemos mantener una comunión, quizá no física, ¿sí?, distante, pero una comunión a la vez. ¿Por qué? Porque el Espíritu hace que tengamos una comunión, ¿sí?, aún en la distancia, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos conectados, estamos en el mismo pensamiento, ¿sí?, estamos escuchando la palabra de Dios, ¿sí?, y estamos en comunión con Dios a la vez. Fíjense, les quiero leer otro pasaje que también habla de esto. Dice, si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Aquí habla del amor, ¿sí? ¿Qué es lo que está diciendo? Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. ¿Qué significa? Que el amor, ¿sí?, o sea, entre los hermanos, es evidencia de otro amor mayor, que es el del amor perfecto, que es el amor de Dios en mi vida. O sea que si yo no alimento mi amor hacia Dios y hacia su palabra, tampoco, ¿sí? Eso se va a notar, digamos, en mi relación con los demás, ¿sí? Y algo que tiene que ver también en relación, el hecho de permanecer en Dios con relación al pecado. Fíjense lo que dice: todo aquel que permanece en Él, o sea, en Dios, no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hay que entender bien lo que dice acá, ¿sí? Lo que está hablando aquí es de un hábito, ¿sí?
O sea que cuando el pecado es un hábito constante en la vida de una persona, ¿sí? Entonces deja evidencia. Si el pecado es un hábito en la vida de una persona, ¿sí? Es una evidencia de que esa persona no conoce a Dios, ¿sí? Y dice que no le ha visto ni le ha conocido. Otro pasaje más, ¿sí? También allí en el capítulo 2, al principio dice, versículo 6, el que dice que permanece en él, en Dios, debe andar como él anduvo. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Qué bueno que es pensar, ¿sí?, en el hecho de permanecer en Dios. O sea que nuestras vidas, si bien a veces tienen altibajos, nosotros siempre vamos hacia adelante y hacia arriba. Siempre estamos en permanente crecimiento, conociendo más a Dios, más su palabra, mejorando mi comunión con mis hermanos, ¿sí? Pero todo tiene que ver, ¿sí?, con cuánta es mi relación, ¿sí?, o cuán firme está mi relación, mi comunión con Dios, ¿sí? Ojalá Dios nos ayude a poder cuidar nuestra propia vida, ¿sí?, de los engaños que están a nuestro alrededor, ¿sí? Cada vez que escuchemos algo, cada vez que escuchemos algo a través de los medios, ¿sí?, cada vez que escuchemos a una persona hablar, podamos allí filtrar eso con lo que nosotros ya hemos escuchado de la palabra de Dios, ¿sí? Y realmente cuidar, ¿sí?, nuestra mente, para que Dios sea aquel que sea primero en nuestras vidas, como el Señor Jesús lo dijo, ¿sí? Primero, ¿sí?, ante todas las demás necesidades que podamos tener, ¿sí?, es la necesidad de nuestra relación con Dios, ¿sí? Que Dios nos ayude y que podamos fortalecer cada día esta comunión con Dios y unos con otros mediante nuestra relación con la palabra de Dios, ¿sí? Que Dios nos bendiga.